Buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor en esta mañana de domingo, mañana de escuela dominical, en que nos reunimos, como cada domingo, para continuar escudriñando la Escritura, para continuar avanzando en este libro de San Juan. Ya estamos en el capítulo 12. Hoy vamos a ver del verso 20 al 26 con la ayuda del Señor. Y vamos a comenzar esta mañana con una oración. Vamos a iniciar esta escuela dominical poniéndonos en las manos de nuestro Señor, para que Él con su sabiduría y con la guía de su Espíritu Santo pueda guiarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. A mí que voy a compartir la porción de la Escritura y también a ustedes, para que el Señor nos dé el entendimiento a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que necesitamos para recibir su palabra, para atesorar su palabra y también para compartir su palabra. Le invito entonces a que oremos. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana. Gracias por su amor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia, Señor. Gracias por todo lo que usted está haciendo en cada una de nuestras vidas y aún también en nuestras familias, Señor. Gracias por lo que está haciendo alrededor nuestro, Señor amado. Gracias por lo que usted está haciendo en nuestro espíritu, Señor, a través y por medio de su palabra. Y en esta mañana somos hijos agradecidos, Padre. Y nos unimos, mi Señor amado, a través de esta oración para que solicitarle, Señor, que sea su Espíritu Santo en esta mañana, guiando cada una de nuestras vidas, Señor, dándonos el entendimiento, dándonos, Señor, la comprensión, Padre mío, que requiere su palabra, mi Dios amado, a cada una de nuestras vidas. Y así también en esta mañana bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que se disponen en su corazón para recibir, Señor amado, esta clase de escuela dominical. Sea usted en este tiempo con cada uno de nosotros, guiándonos, Señor, y así también ayudándonos, mi Señor amado, para que podamos, cada uno de nosotros también, ser mensajeros de su palabra y poder compartir las buenas nuevas de salvación. Padre, nos disponemos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, y en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a continuar entonces, amados hermanos, amadas hermanas, allí con el Evangelio según San Juan. Vimos el domingo anterior lo que fue este complot, ¿cierto?, contra Lázaro, dado que por lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho en él, él también estaba haciendo, ¿cierto?, piedra de tropiezo para estos fariseos que deseaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero al ver la resurrección de Lázaro, también lo veían como una amenaza, ya que muchos de los que habían estado presentes allí en esta gran señal que había hecho nuestro Señor, creían, creían en nuestro Señor y se convertían a Él. Entonces estaban arrebatándole seguidores a los fariseos. Y esto, claro que ocasionaba resquemor en estos fariseos, porque estaban perdiendo adeptos y se estaban yendo con Jesús, pues. Y también vimos esa entrada triunfal que tiene nuestro Señor Jesucristo allí, sentado en un pollino, donde es alabado, donde es exaltado en esta entrada gloriosa allí en Jerusalén. Y también los fariseos continúan con este complot también contra nuestro Señor Jesús. Y los fariseos también dicen entre sí, ya veis que no conseguís nada. Se están dando cuenta que lo que ellos están haciendo para detener a Jesús no les está dando resultado. Porque el mundo, dicen ellos, reconocen ellos que el mundo
englobando allí, ¿cierto?, a todos los seres humanos. Se va tras él debido a la gran multitud y a los lugares cercanos, donde todos subían allí para ver a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente para verle, sino también para continuar siguiendo a nuestro Señor Jesús. Y esto a los fariseos no les gusta, no les agrada. Es más, siguen con esta trama de acabar con nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan recuperar todo lo que, ¿cierto? Toda la gente que se ha ido tras Jesús. Y hoy vamos a ver cómo también unos griegos, no solamente los judíos, sino que también unos griegos, buscan a nuestro Señor Jesús. Allí en el libro de San Juan, versículo 12, entonces, vamos a dar lectura del versículo 20 al 26. Así que para que sigamos juntos esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Ahí está entonces la porción de la Escritura que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en el versículo 20 podemos ver que había ciertos griegos, ¿cierto?, que habían subido a adorar en la fiesta. Eso nos dice el versículo 20. Se nos dice también que estas personas así honraban al Señor, ¿cierto?, con el subir a adorar a la fiesta. Hay quienes opinan que se trata de judíos que hablan griego, como allí en Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí está hablando, ¿cierto?, de los griegos. Pero un análisis cuidadoso del texto original nos convence, ¿cierto? Nos hace ver de que no es así, sino que eran verdaderamente de nacionalidad griega. Como dice Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Romanos 1:14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es allí entonces, ¿cierto?, donde se nos relata esto de nuestro Señor. Y Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted lo puede revisar después allí en su Biblia, Romanos 2:10, 1 Corintios 1:22, 1 Corintios 12:13, Gálatas 3:28, Colosenses 3:11, entre otras citas que también, ¿cierto?, hace referencia a los griegos.
como les decían, prosélitos de la puerta, así se les llamaba, tales como también se le dice al eunuco de Hechos 8:27. ¿Se recuerda usted del eunuco? Que estaba leyendo la escritura allí, pero no la entendía. Bueno, a él también le llamaban el prosélito de la puerta. Y el centurión Cornelio, de Hechos 10, también, quienes, ¿cierto?, todas estas personas, habían abandonado el culto a los ídolos, que era una práctica común en ese tiempo entre los gentiles. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se habían, ¿cierto?, dado cuenta, habían recibido que había un Dios verdadero, dejando de lado todo lo que hacían antes de conocer al Señor, es decir, toda la adoración a los ídolos. ¿Y a quienes adoraban ahora? Entonces ahora están adorando al Dios verdadero. Dios verdadero. Estos griegos no estaban circuncidados, a no ser que fueran también prosélitos del pacto. En este último caso se les bautizaba y podían ellos participar de la Pascua, aunque si acudían al templo para ofrecer sacrificios, no podían pasar del atrio de los gentiles. Pero incluso si eran solamente prosélitos de la puerta, como parece indicar el versículo 20 que leímos, el hecho de que acudieran a la fiesta para adorar en Jerusalén, aunque no pudieran comer la Pascua, dice mucho, ¿cierto?, en favor de la genuina piedad de estos griegos. Esto nos enseña a ser agradecidos a nosotros, ¿cierto?, por los beneficios y privilegios de que podemos disfrutar, aunque haya otros privilegios que no están a nuestra disposición. Pero el Señor nos privilegia, pues. ¿De qué manera? Haciéndonos hijos suyos, ¿cierto? Conociendo a Jesucristo, allí anidándolo o entronándolo en nuestro corazón, ya es un gran privilegio el que podamos ser llamados hijos de Dios. Ellos, nos referimos a los griegos, ¿cierto?, querían tributar honor a nuestro Señor Jesús. Señor, le dicen a Felipe. Esto es como un título de simple cortesía, ¿cierto? Reconociéndole a él cortésmente, le dicen a Felipe, Señor. Y continúan, queremos ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Estos griegos no deseaban ver a Cristo simplemente, ya sea, ¿cierto?, por la curiosidad que toda la gran mayoría sentía de ver a Jesús. Todos se habían pasado la voz de que Jesús hacía grandes señales, de que Jesús había resucitado a Lázaro. Sin embargo, estos griegos no están allí por saber qué es lo que ha hecho Jesús, por conocer lo que ha hecho Jesús, sino que están ahí para conocer a Jesús, para sentir ellos allí en forma presencial, ¿cierto?, la cercanía con Jesús. Tampoco están allí por el deseo de persuadirle ante la oposición de los fariseos, ¿cierto? Hemos visto a través de lo que hemos ido aprendiendo, conociendo del libro de Juan, juntos, ¿cierto? Porque las clases las hacemos juntos. Y nos hemos dado cuenta de que hemos podido ver cómo estos fariseos están en oposición a Jesús y lo único que quieren ya es hacerlo callar, hacerlo, ¿cierto?, menguar para que ellos se lleven todo el honor. Entonces, estos griegos no han subido para persuadirlo
a que Él se retire de este lugar y que se marche a predicar entre los gentiles, sino, como se ve por el contexto posterior, por sincero de conocer algo de la salvación y del reino de Dios que Jesús proclama. Esa es la intención de estos griegos que han llegado allí y que llaman a Felipe Señor. Queremos ver a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos este deseo, cierto? Este anhelo cuando no conocíamos a Jesús y de pronto el Señor se manifestó a nuestras vidas. El Señor se presentó a nuestras vidas y sentimos ese deseo, ese anhelo allí en nuestro corazón de acercarnos y conocer a Jesús, de saber quién es Jesús, de que aprender, ¿cierto? De quién es Jesús, de qué ha hecho Jesús por cada uno de nosotros, de todo lo que ha realizado Jesús por cada uno de nosotros. Y hoy, con gozo en nuestro corazón, podemos decir cuán grandes maravillas, cuán grandes cambios, cuántas transformaciones ha hecho Jesús en nuestra vida. Al estar, pues, estos griegos deseosos de ver a Jesús con sana intención, fueron también diligentes y avisados en los medios que escogieron para su propósito. ¿Cierto? Fueron diligentes ellos ahí, no claudicaron en este deseo de acercarse a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Y así se acercaron a Felipe. Hay quienes piensan que lo conocían de antemano, a Felipe. Lo cierto es que eso no lo sabemos. El motivo por el que se acercaron precisamente a Felipe, aunque Felipe y Andrés son los únicos apóstoles con nombre griego, son precisamente los dos involucrados en este episodio. Esta coincidencia no es decisiva para concluir que se acercaron por esta razón a ellos, o en este caso a Felipe. En todo caso, tampoco es porque ellos hablaban griego mejor que los demás. Esto nos estimula a desear la compañía y la amistad de quienes tienen íntima comunión con el Señor. Tal vez estos griegos se acercaron y fue a Felipe a quien tenían más próximo, pues puede ser que los otros discípulos estuviesen más cerca de Jesús y que ellos al llegar al lugar, al primero que vieron fue a Felipe. Eso puede ser, pero no tenemos la certeza, ¿cierto? ¿Por qué se acercan a Felipe? En todo caso, así tenemos que ser nosotros también. Acercarnos, buscar a quienes, ¿cierto? Son, tienen, ¿cierto? Esta mitad, de quienes tienen íntima comunión con el Señor. Así como debemos tener nosotros también íntima comunión con el Señor. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta? Porque va a haber hermandad, va a haber gente que se va a acercar a usted y le va a decir, queremos conocer a Jesús. Y usted tiene que estar presto, listo y dispuesta, ¿cierto? Para presentar al Señor Jesús a quien quiera conocerlo. Esa es nuestra misión, presentarles al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que ellos también puedan obtener salvación, para que ellos también puedan tener y ser bendecidos con la misericordia del Señor. Entonces, esa es una de nuestras misiones, buscar a nuestro Señor Jesús, tener cerca a nuestro Señor Jesús, tener intimidad con nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para estar listos y dispuestos cuando llegue, ¿cierto?, alguien y nos diga, Señor, o hermana, o señora, o amiga, o amigo, quiero conocer a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos acercarnos a Jesús. Y usted y yo les vamos a conducir a nuestro Señor Jesús. Quienes anhelen ver por fe a Jesús,
¿cierto? Quien ahora no está físicamente en esta tierra, pero en espíritu está con nosotros. Han de prestar atención al mensaje de sus fieles ministros que le predican aquí en la tierra, ¿cierto? Tenemos que estar atentos a quienes predican la palabra del Señor, a los ministros del Señor. Todos, todos tenemos que estar listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor. Él los ha puesto en la iglesia, nuestro Señor, ¿cierto? Él los ha puesto ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Con este objetivo, a fin de que velen por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, ¿cierto? Al Señor, no a los consiervos. Ellos, ¿cierto? Los ministros, los pastores, van a dar cuenta al Señor por cada una de las almas. ¿Por qué? Porque el Señor los ha puesto ahí. Y cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta al Señor por lo que hacemos y por lo que hemos dejado de hacer. Al llegar estos griegos a Cristo por medio de Felipe y de Andrés, nos da a entender la ocupación, ¿cierto?, de los 12, en orden a conocer a Jesús y ser usados por Él en el ministerio de la conversión de los gentiles al Evangelio. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 22. Notemos que precisamente estos dos, Felipe, Andrés y Juan, quien a través del libro que estamos desarrollando, calla su propio nombre, fueron los 3 discípulos a quienes Cristo llamó primeramente. Allí en Juan 1, en Juan 1, 37, 40 y 43. Le oyeron hablar de los 2 discípulos y siguieron a Jesús. El verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Sígueme. Así como el Señor nos dijo a cada uno de nosotros. Por mediación de Andrés y Felipe, llegaron estos griegos a ver a Jesús. Es decir, ellos fueron el canal, fueron el instrumento, fueron los encargados de llevar a estos griegos o de conducir a estos griegos a donde estaba nuestro Señor Jesús. Y, como era su deseo, llegaron estos griegos a ver a Jesús. En todo servicio religioso, oculto, ya sea local, ¿cierto?, o en confraternidades a la que hayamos de asistir, nuestro objetivo principal, cada vez que vamos al culto, cada vez que nos reunimos, nos congregamos, ¿cierto?, el objetivo principal es ver a Jesús. Todo lo demás, aún lo más legítimo y provechoso para nuestra comunión con los hermanos, ha de estar subordinado, ¿cierto? O sea, en segundo plano, en segundo lugar, a querer ver a Jesús. Si esto nos falta, ¿cierto? Si vamos para ver a los hermanos, si vamos para saludar a los hermanos, y no vamos con el firme anhelo en nuestro corazón de escuchar la voz del Señor, o de ir a alabar directamente al Señor allí al templo, hemos perdido lo principal. El comentarista Hendriksen hace notar que esta petición de los griegos
presentaba a Felipe una doble situación o un doble problema, a la vista de lo que Jesús había expresado en otras ocasiones. Mateo 10:5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. 15:24, también del libro de Mateo. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasa con los gentiles en este caso? Los griegos son gentiles. Ese es una de los problemas que se le presentan a Felipe, una de las situaciones o contradicciones, ¿cierto?, que se le están presentando a Felipe. Pues él mismo había dicho que venía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que por caminos de gentiles no vayáis. ¿Podría él ahora recibir a estos griegos en su presencia? Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Pero por otra parte, ¿no había mencionado él las otras ovejas que no eran del redil de Israel, pero que él las debía traer también? ¿Qué actitud adoptaría Jesús con estos griegos? ¿Le recibiría amablemente o se negaría a concederles audiencia? Todo esto estaría pasando por la mente de Felipe. Si Jesús se atrevía a consentir en la petición de estos griegos y conversaba amablemente con ellos, ¿no enardecería con ello a los fariseos aún más? E incluso a todos los judíos, especialmente si la conversación se llevaba a cabo en el atrio del templo. Hechos 21:28 nos dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. El problema, comenta también aquí Hendriksen, era demasiado grande para Felipe, por lo que éste fue a consultar con su amigo, ¿cierto?, con su colega, Andrés. Pues ambos eran de Betsaida de Galilea. Andrés y Felipe, tal vez perplejos entre ofender o animar a estos griegos, ¿qué es lo que hacen? No deciden ellos. Ponen el asunto, la situación, en manos de Jesús. Entonces, podemos decir que los ministros de Dios deben ayudarse mutuamente a llevar las almas a Cristo. Esa es nuestra misión. Que juntos, como cuerpo que somos, podamos conducir, ¿cierto?, las almas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús acepta el honor de que estos griegos le tributan, ¿cierto? Acepte el honor que estos griegos le están tributando. Ellos habían llegado hasta allí, delante de Jesús, con la firme intención de conocerle. Y expresa no solo ante ellos, sino también ante la multitud que le rodeaba el honor que asimismo le iba a corresponder con ser seguido, y el honor que habrían de obtener los que le siguieran. Nuestro Señor Jesucristo ve, ¿cierto?, a través de estos griegos, la tremenda cosecha futura en la conversión de los gentiles. ¿De quienes estos griegos eran, ¿cierto?, como los primeros frutos? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso
23. La glorificación del Redentor había de ser consumada. Cuando fuesen reunidos en el granero de Dios, todos los que habían de ser redimidos. Esto tenía que llevarse a cabo mediante la predicación del Evangelio en todo el mundo. La apertura del mensaje al mundo entero. Aleluya. Comenzaba, ¿cierto?, a romperse la barrera que separaba al judío del gentil. ¿Cierto? Ellos estaban separados, habían diferencias, porque los judíos pensaban que solo ellos, ¿cierto?, que solo ellos iban a recibir al Mesías. Sin embargo, el Mesías también venía por los gentiles, por nosotros. Por eso, al llegar estos griegos gentiles a Cristo, Él viene a decir, ¿comienzan los gentiles a interesarse por mí? Entonces llega la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto no era ninguna sorpresa para Él, ¿cierto? Él ya sabía lo que iba a acontecer, sabía todo lo que iba a suceder y Él sabía, nuestro Señor Jesús sabía, por todo lo que iba a tener que pasar. Entonces, para los judíos, para quienes estaban aquí escuchando, resultaba paradójico, ¿cierto? Esta sorpresa era sorprendente, lo que ellos estaban escuchando, que el Hijo del Hombre, es decir, Él, Jesús, había llegado el tiempo de que fuera glorificado. Había una hora fijada en los designios de Dios para la glorificación del Redentor. Y Él habla, nuestro Señor habla de esta hora con júbilo triunfal. Ha llegado la hora, dice. Pero, ¿cierto?, a continuación, da a conocer el extraño medio por el que tan triunfal designio había de llevarse a cabo. La muerte del Redentor. Esto es contradictorio para todos quienes están escuchando. Esto lo podemos apreciar y se expone, ¿cierto?, a continuación. De cierto os digo. Podemos notar una vez más la solemnidad de la declaración, que si el granero de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, es decir, ocioso, sin fruto, escondido, no sirve para nada, para nada. Y muere, ¿cierto?, el grano, este grano de trigo. Pero si muere, lleva mucho fruto, como dice el verso 24. Después que Cristo llegó a lo más profundo de su humillación, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8, es cuando fue exaltado hasta lo sumo, Filipenses 2:9, y constituido espíritu vivificante, Primera de Corintios 15:45, para llevar muchos hijos a la gloria, Hechos 2:10. No habría sido cabeza y raíz de la iglesia si no hubiese descendido del cielo a esta tierra de maldición. Si no hubiese descendido, ¿cierto? A esta tierra a la cual vino a vivificar. Y de la tierra al madero de maldición. Ese fue el camino de nuestro Señor. Del madero al sepulcro. Y del sepulcro como fruto del vientre de la tierra, ¿cierto?, los dolores de parto. Como dice literalmente allí en Hechos 2:24. Allí al cielo, acompañado ahora
del botín, ¿cierto? De la cosecha, como dice Efesios 4:8. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue, si como el grano de trigo que cae en la tierra y muere, pero la muerte de este grano produjo la cosecha de millones de cristianos, siempre vivos, como dice allí en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo creemos. Estaba escrito allí en Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo promete, ¿cierto?, una tremenda recompensa a los que de corazón le reciban y demuestren que son fieles discípulos suyos. ¿Somos discípulos del Señor? Amén. Nos esforzamos cada día nos esforzamos por ser discípulos del Señor. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Versículo 25. Por supuesto, solo Cristo puede hacer con su muerte que otros vivan. Pero el discípulo fiel de Cristo ha de arriesgar incluso la vida para ser testigo o mártir de nuestro Señor Jesucristo. Las fatales consecuencias de un amor desordenado a la vida temporal. Vamos a ver. Pues por este falso amor a sí mismo se abraza con la muerte y pierde la vida en su errado intento de retenerla. ¿Cierto? Si buscamos la vida sin Cristo, la vamos a perder. Quien se aferra a su vida natural, acortará sus días. Perderá esa misma vida que tanto idolatra, y lo que es peor, dejará de alcanzar la vida feliz que dura por toda la eternidad, a la cual nosotros, ¿cierto?, vamos a acceder con la ayuda del Señor. No se puede pagar un precio más alto por una cosa de valor más bajo. Con lo que podemos ver la necedad de los que van tras la ilusión de lo mundano, es decir, los que van detrás de lo que el mundo les pueda ofrecer, que los conduce a la muerte y a la muerte eterna. Y a la vez pierden la realidad de lo celestial, de lo que nos conviene, de lo que realmente, ¿cierto?, nos vivifica. Lucas 12, 16 al 21. Dice así: también les profirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ayúdenos el Señor a tener nuestros tesoros en el cielo, ¿cierto? Allí donde queremos llegar, al reino de los cielos.
Ahora veremos también la recompensa, ¿cierto?, que reciben menosprecio de la vida temporal, considerándola como en realidad es, de mucho menor valor. Es decir, esto tiene el sentido de aborrecer, ¿cierto? Y tiene mucho menor valor que la vida espiritual, la cual es vida auténticamente feliz y duradera. Vida eterna, como dice Juan 3, 15, 16. La vida en este mundo incluye todo lo que el mundo puede ofrecer: placeres, honores, riqueza, bienes, títulos, en algunos casos poder y muchas cosas más. Debemos pues menospreciar todo eso como cosas vanas e insuficientes para hacernos dichosos y estar dispuestos a desprendernos de todo. Y aquí viene a mi memoria el pasaje de Pablo, donde él reconoce, ¿cierto?, todo lo que él es, hebreo de hebreos, y todo lo que él aprendió, y todo lo que tiene, y lo que es. Pero todo esto, dice, lo estimo por basura. Nada que esta tierra nos pueda ofrecer nos sirve. Allí donde está tu tesoro, donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Nuestro tesoro tiene que estar allí, en el reino de los cielos. Así es como se muestra la eficacia de la piedad. Entonces, en el vencimiento de las más fuertes inclinaciones naturales y el misterio de la piedad, en la manifestación de la más elevada sabiduría en el seguimiento de Cristo, mediante el menosprecio de la vida hasta la muerte. Quienes por amor a Cristo menosprecian su vida en este mundo, serán recompensados en forma abundante en la resurrección de los justos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará mi servidor. Al que me sirva, mi Padre le honrará. Versículo 26. Los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, han de ser fundamentalmente seguidores de Cristo. Así tenemos que ser. Así participaremos de la gloria y el honor que Cristo ha recibido mediante su muerte. Los griegos, ¿cierto?, de este versículo 20, deseaban ver a Jesús, ¿cierto? Verso 20. Y ahí en el 21 dicen, quisiéramos ver a Jesús. Estos griegos que quisieran ver a Jesús, que quieren ver a Jesús. Pero Cristo les dice que no basta con verle, sino que es menester, que es importante, ¿cierto?, que es perentorio servirle. Al tomar un criado o sirviente es costumbre fijar con él las condiciones, tanto el trabajo como el salario. Esto es lo que Cristo hace aquí al expresar de este modo: el trabajo que ha de llevarse a cabo en el servicio de Cristo es poner atención a los movimientos de nuestro Señor, para seguirle de cerca, que es lo que quieren hacer estos griegos, ¿cierto? Acercarse a Jesús, estar allí, ¿cierto?, cerca de nuestro Señor Jesucristo, así como es el anhelo de nuestro corazón cada día, estar cerca de nuestro Señor. Si alguno me sirve, sígame. Allí, como dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis
sus pisadas. Los cristianos han de hacer lo que Cristo dice, ¿cierto? Si lo comparamos allí con Juan 2:5, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos manda? ¿Estamos realizando lo que el Señor nos habla y nos dice a través y por medio de su palabra? Pongamos atención en esto. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas y tenemos que hacer todo lo que Él nos dice y andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Más aún, andar en Él. Colosenses 2:6. Puesto que están injertados en Él, ¿cierto? Estamos plantados juntamente con Él. Romanos 6:5. Así que debemos ir donde Él fue y por el camino que Él siguió. Solo así estaremos donde Él está, a la diestra del Padre. Hebreos 10:12. Sentados con Él en su trono. Apocalipsis 3:21. Esta es, en efecto, la recompensa que nuestro Señor Jesucristo nos promete. No como salario, ¿cierto? No como pago, sino como un regalo, una propina a quienes le sirvan, pues el servir a un Señor como Él es ya suficiente remuneración. Esta recompensa es doble. Primero, serán felices con Él, seremos felices con Él. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Aquí nuestro Señor se refiere sin duda al paraíso, donde está el Señor, donde nuestro Señor no deja de estar. Aquí habla Él cuando está en esta tierra. Allí está expresando, ¿cierto? Estas palabras. Y también se expresa como si ya disfrutase de la felicidad celestial. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Tan seguro estaba de ella y tan cercana la veía, el mismo gozo y la misma gloria que él tenía por suficiente recompensa, a cambio de todos sus trabajos y sufrimientos. Son propuestos aquí a los siervos de Cristo como recompensa por los trabajos y sufrimientos de ellos en el servicio del Señor. Quienes la acompañan por el mismo camino que él pisó, la acompañarán en el lugar al que él subió. Allí estaremos. Seamos perseverantes. Sigamos allí sirviendo al Señor. Sigamos dispuestos con un corazón vivo, con un corazón dispuesto, ¿cierto? Para seguir las pisadas de nuestro Señor, para andar como Él anduvo, piadosamente. En segundo lugar, ¿cierto? Serán honrados por el Padre, como Él ha sido honrado por el Padre, al ser exaltado hasta lo sumo sobre todo lo creado. Así serán sobreabundantemente compensados de todos los sufrimientos y pérdidas de cosas terrenales, pues recibirán honores muy superiores a los que tan insignificantes ciertos seres de esta tierra podrían aspirar y esperar. Sin el Señor no somos nada. El honor se mide por lo que te da, por lo que te confiere, así como la injuria se mide por el que la sufre. Nosotros, pues, ¿cierto? Hemos provocado al Señor con nuestros pecados, injurias, en cierto modo, infinitas. Pero, al conocer a nuestro Señor, recibirlo en nuestro corazón y ser salvos por gracia, recibimos de Dios honores, en cierto modo también infinitos. El honor que el Padre otorga es el más alto y duradero que existe. Un honor digno de tal Señor. Quienes sirvan al Hijo, aleluya, serán honrados por el Padre. Quienes
en el servicio de Cristo se humillen a sí mismos y sean vilipendiados por el mundo, serán, por contrapartida, felices, exaltados sobre lo del mundo, aunque no lo sean en este tiempo, lo serán a su debido tiempo, aunque no lo seamos, ¿cierto? Aquí en esta tierra, pero cuando estemos allí en la presencia del Señor, ahí será, ¿cierto? Esa recompensa maravillosa que todos anhelamos, a la que todos, ¿cierto? Estamos ciertos que vamos a acceder, que vamos a llegar ahí delante de nuestro Señor. Finalmente, ¿qué fue lo que sucedió con estos griegos que deseaban ver a Jesús y que a la vez lo consiguieron y escucharon además esta preciosa enseñanza de sus labios? No lo sabemos. Pero podemos suponer con una piadosa imaginación que estos griegos, ¿cierto? Con ese interés buscaron el camino, ese camino que conduce al cielo. Puestos los ojos en el Salvador y Consumador de la fe, lo hallaron, lo encontraron, se acercaron a Él, estuvieron con Él, compartieron con Él. Qué maravilloso es cuando hay disposición en el corazón para buscar al Señor, para acercarse al Señor. Pero eso no es de nosotros, ¿cierto? Es por misericordia y por necesidad. Buscamos al Señor porque le necesitamos, porque sin Él vagamos por este mundo. En cambio, Él nos dice que Él es, ¿cierto?, el camino, Él es la puerta, Él es el acceso que nos lleva al Padre, porque nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Así que acerquémonos a Él, busquémosle a Él, sigamos confiados en que vamos, ¿cierto?, a acceder a la vida eterna a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo, así como estos griegos, ¿cierto? Como le decía anteriormente yo, van a llegar donde usted, se van a acercar a usted para conocer a Jesús, así como a Felipe, ¿cierto? Le van a decir, hermano, queremos ver, queremos conocer, queremos enterarnos quién es Jesús. Y ahí usted va a ser el instrumento para llevar almas a Jesús. Ayúdenos al Señor, ayúdenos a que esto sea para lo que el Señor nos llamó, para adorarlo, para alabarlo, para buscarlo, pero también para conducir las almas a Él. Aleluya. Gracias le damos al Señor en esta mañana por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. También ayúdenos el Señor a que esta palabra se haga vida en nosotros y podamos ser esos instrumentos que Él llamó para servirle. Así es que damos gracias al Señor con gozo en el corazón por esta palabra que Él nos ha ayudado a desarrollar en esta mañana. Oremos para dar por concluida nuestra clase de escuela dominical. Señor, gracias le damos en esta mañana. Gracias por este tiempo de poder compartir su palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de que usted habla a nuestras vidas. No solamente estudiamos su palabra, no solamente escudriñamos su palabra, sino que a través de ella, Señor, usted está hablando a nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos, alimentarnos de su palabra para fortalecernos en usted, Señor. Gracias le damos, mi Dios Todopoderoso, en esta mañana por este tiempo precioso, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, les bendigo en esta mañana. Y, como siempre, Señor, estamos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad. Gracias le doy, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, el Señor
le bendiga. Un abrazo fraterno para cada uno, ¿sí? Y prontamente, esperamos en el Señor, podamos estar haciendo nuestras clases allí en el templo. Una vez más, el anhelo de mi corazón es que el Señor le bendiga. Amén.